Bueno, muy bien, vamos a comenzar esta segunda parte de enfermería y salud mental. Y en este punto del día de hoy vamos a hablar de salud mental y normalidad en el contexto social. La idea es ver distintos puntos y sobre todo enfatizar en lo que es la normalidad de acuerdo a la psiquiatría y la psicología. Bueno, en primer lugar, entender de qué hablamos cuando hablamos de salud mental, ¿sí? Este estado de bienestar emocional y psicológico que tiene un impacto cotidiano en nuestra vida diaria. Hay distintas definiciones sobre la salud mental. Menciono alguna de ellas, como la de la Organización Mundial de la Salud, que dice que la salud mental es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades y puede afrontar las tensiones normales de la vida, pudiendo trabajar de forma productiva, fructífera y es capaz de hacer una contribución a la normalidad. Hay distintas definiciones, como las pueden ver en pantalla, pero nos quedamos con esa y hay una realidad y es que los medios de comunicación tienen una influencia sobre las personas y sobre su vida cotidiana, generando, bueno, representaciones muchas veces negativas y estigmas o prejuicios sobre los individuos porque permite a través del anonimato justamente la presencia de lo que se conoce hoy día como haters, ¿no? Poder hablar mal del otro, total nadie sabe quién soy yo, pero a pesar de que estén hablando mal de mí, y aunque sea un desconocido, quien hace esa lectura siempre lo toma como si fuera una verdad absoluta y termina repercutiendo en la salud mental del individuo. Los likes, los dislikes influencian muchísimo en las personas. Entonces, este filósofo Byung-Chul Han ha hablado sobre qué es lo que pasa eh, con los medios de comunicación y cómo influyen en la vida de las personas, expresando su preocupación sobre esta hiperconectividad y cómo esto genera un agotamiento mental, estrés y ansiedad en los individuos. Es interesante lo que va a plantear, ¿sí? Porque también nos habla de que va a generar justamente depresión, esta cultura digital que se está viendo en la actualidad, depresión y una disminución del rendimiento como sociedad, va a generar una falta de espacio reflexivo, va a generar, bueno, una cultura de visibilidad, quiero que todos sepan quién soy, dónde vivo, qué tengo, qué no tengo, cuál feliz soy, y una autoexposición continua, es decir, se pierde la privacidad y aumenta la presión social por mostrar una imagen positiva de manera continua. En tercer lugar, nos parecía interesante reflexionar de cómo los factores psicosociales determinan la salud mental y entre ellos ver cómo el ambiente social y factores psicológicos pueden influenciar la autoestima, la resiliencia, el manejo del estrés. En cuarto lugar, sí, aparece esta idea de normalidad y la normalidad versus la salud mental. Entonces, ¿qué es lo que se entiende por normalidad? Pensando en estándares culturales y sociales que van cambiando de acuerdo a la época. Y desde ese lugar podemos pensar que la salud mental puede ser diversa y puede variar de acuerdo a las experiencias del tiempo, el momento en el que se esté hablando. De manera tal que existe como un versus entre lo que es salud mental y normalidad, ¿sí? Foucault decía que la normalidad no es más que un conjunto de ideas y valores que cambian en el tiempo y la cultura. Aquello que consideramos normal hoy podría haber sido considerado extraño en el pasado y lo que hoy parece extraño podría ser normal en el futuro. Y así, bueno, vamos a encontrar varias opiniones sobre lo que es la normalidad, pero muchas encajando con esta idea justamente de cómo cambia la percepción de acuerdo al tiempo y la época. Y esto de la diversidad de experiencias, ¿no? Gardner decía que la variedad de nuestras mentes no solo nos permiten ver y aprender las experiencias de los demás, sino también descubrir las muchas formas diferentes del ser humano. El siguiente punto tiene que ver con elementos constituyentes de la normalidad como sistema cultural de control social, ¿sí? Examen de los elementos culturales y del control relacionados con la normalidad, es decir, las normas sociales, las expectativas y las reglas de comportamiento y también la estigmatización que se va a generar, que va a provocar posiblemente una marginación de quienes no se ajusten
a la norma, a lo que se está esperando, ¿sí? Todo lo que hace la mayoría es considerado como normal, quien no se comporta como los demás es un anormal. Entonces es importante esto de ver qué se entiende por normalidad. Hay distintas, ideas de autores conocidos, pero bueno, voy a mencionar la de Albert Camus, que dice que las normas son las reglas que guían nuestro comportamiento en sociedad, pero no todas las reglas son igualmente válidas ni deben ser aceptadas sin cuestionamiento. El tema es que cuando uno empieza a cuestionar algunas normas que son aceptadas como una verdad, comienza a su vez a quedar excluido del grupo social y empieza a dejar de ser normal para pasar a ser un anormal porque queda fuera de la norma general. Es interesante, yo voy más rápido, pero bueno, pueden frenar y leer las distintas ideas de los otros autores que plantean sobre ese punto. Acá en el punto 2F, ¿sí? También vamos a pensar un poco el la ideología de los medios de comunicación en la producción de la normalidad, cómo se produce la normalidad desde los medios y cómo impactan la ideología y cómo construyen esta idea de normalidad, de valores, de creencias que van a moldear la percepción del individuo, es decir, dependiendo de lo que quieran transmitir, no solo los medios tradicionales de comunicación, la radio y la tele, ¿sí? Sino los medios actuales. Dependiendo de dónde me voy a parar, es como el algoritmo me va a analizar y el algoritmo de las redes sociales actuales, por ejemplo, no sé, de Instagram o TikTok, van a enviarte la información que vos querés escuchar. O también, dependiendo de la plata que pongan del otro lado, te va a llegar a vos la información que quienes estén financiando esos mensajes también, aunque vos no seas partidario de esos mensajes, te pueden llegar a aparecer a vos en tu espacio de red social. Entonces los medios de comunicación refuerzan de alguna manera estas imágenes, estos estereotipos, estos estándares y construyen, de acuerdo a las inversiones que hagan, esta idea de normalidad. Bueno, algunas propuestas, comprender cómo los factores sociales influyen en la salud mental, cómo la imagen de representación en los medios influye en el individuo, reflexionar sobre cómo los medios de comunicación pueden afectar nuestra percepción en la salud mental y la imagen que se destaca en los factores sociales influyen también en la salud mental. Acá yo ponía algunas imágenes de cómo las personas se observan, cómo se deprimen o se alientan o repercute todo esto en su estado de ánimo, distorsionando o no su realidad, dependiendo lo que vayan consumiendo desde los medios de comunicación, pero todo esto afectando la salud mental de las personas y por eso importante entender esta idea de normalidad para los enfermeros que vayan a estar trabajando en lugares de asistencia con personas con trastornos de salud mental. Algunos textos que pueden trabajar, yo les dejo acá en pantalla, ¿sí? La construcción social de la realidad de Berger y Luckman, ¿sí? Un texto interesante para entender qué es la realidad. No cosas de Byung-Chul también es muy bueno, lo pueden buscar en página de Wix, ahí en la descripción. Entran, van a poder encontrar la bibliografía de Wix. Y también, acá el texto de Black, Introducción a la Psiquiatría y Fundamentos de Enfermería en Psiquiatría, el capítulo 1, también son textos que pueden encontrar. Muy bien, hasta acá nomás esta segunda parte de lo que es salud mental, enfermería y normalidad.